Hola, mi nombre es Romina de Esperanza Terapia. He estado viendo en algunos comentarios y de mensajes que he recibido algo que es lamentable y es bastante frecuente, que es que los mismos psicólogos y psiquiatras no están bien preparados o dicen cosas que no son ciertas o ni siquiera están diagnosticando bien a las personas con trastorno límite y creo que en general, no es solo en el trastorno límite. Y esto obviamente afecta de una forma muy importante tu recuperación. Una chica me compartió que su psicólogo, no sé si era psiquiatra, le dejó de dar terapia y fue de una manera muy, ya no tengo cita, no te puedo atender hoy, casi casi que regresa mañana. Y, y ella se siente como, yo eché a perder mi terapia, esto fue mi culpa, era mi oportunidad de recuperación, ¿no? Y la perdí. Entonces me gustaría hacer un video acerca de qué buscar en la terapia y en un profesional de la salud mental y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Eh, Lamentablemente hay mucha ignorancia todavía aún en los mismos profesionales. Y a mí me tocó vivir eso. Yo fui a una vez conté y eran como 11 o 12 entre psicólogos y psiquiatras antes de llegar con el que verdaderamente me ayudó y todos ellos, no sé cuál era peor, sinceramente, los que no sabían qué hacer conmigo, los que me daban otro diagnóstico, los que nada más me daban medicinas y regresa la próxima semana. Eh, entonces quise hacer un video acerca de eso. Un profesional de la salud mental como un psicólogo o un psiquiatra es como cualquier otro profesional de la salud, es como un doctor. Tienen que tener ciertos lineamientos y no deberías de ir con quien sea, deberías de ir con quien creas que de verdad te va a ayudar. Si tú vas con un doctor y no ves ningún título pegado en su pared o te dice cosas que no tienen sentido, difícilmente te vas a tomar las medicinas que te mande porque te va a dar desconfianza. Eso mismo con un psicólogo, con un psiquiatra, debes de buscar por las mismas cosas y deben de actuar de una forma profesional tal y cual lo haría cualquier otro profesional de la salud con el que trabajes. Eh, hay escribí algunas preguntas que creo que serían importantes una vez que encuentres a un profesional y después me gustaría hablarles un poco de cómo es la relación y qué debes de buscar en una relación terapéutica. La primera pregunta es, o quizá no la primera, pero de las más importantes es qué tipo de terapia da. Esto es de lo más importante. Cuando no tienen una respuesta clara a qué tipo de terapia dan, es que ni siquiera ellos saben qué están haciendo. Cuando te dice, tú no te preocupes por eso, no saben a qué te estás metiendo, porque tú irías a un doctor que te dijera, te voy a dar unas medicinas, pero tú no te preocupes qué son, tú nada más tómatelas. Lo más probable es que no. Entonces, no hagas lo mismo con una terapia. La terapia parece que es menos seria porque no es algo que te estás tomando y no es algo que se puede, no te pueden sacar rayos X y ver que algo está mal, algo se te rompió, pero es muy grave y grave en el sentido de que es muy delicada y algo que suceda mal, alguien que no lo sepa manejar bien y sobre todo con personas con trastorno límite, que uno de los síntomas es la autolesión o los intentos suicidas, es algo muy, muy importante. Eh, entonces, que te sepan contestar qué tipo de terapia dan y lo más importante y lo mejor, según yo lo he podido comprobar y según los estudios, es que la terapia cognitiva y la terapia dialéctica son las más efectivas. Entonces, es importante buscar este tipo de terapia. Y si no es exactamente esa, cuando menos que te sepan decir qué tipo de terapia y qué tipo de técnicas van a estar usando. No quiere decir que otros tipos de terapia no sean útiles para nada, pero cuando menos lo que sí debes de exigir de forma profesional es que cuando menos sepan informarte qué tipo de terapias van a usar contigo y qué tipo de técnicas van a usar. Otra cosa importante es saber cuál es su preparación y cuál es su forma, cuál es su preparación y cuál es su experiencia. Eh,
es importante, quizá tú no conozcas exactamente los títulos y cuál debe de tener el instituto del que es mejor que otro, quizá no conozcas eso, pero es importante que tú sepas y tengas la curiosidad y tengas el respaldo de preguntarle qué preparación tiene. Si solo estudió una licenciatura en psicología, no es alguien capacitado para atender de forma terapéutica. Tiene que tener alguna preparación en psicología clínica o en algún tipo de terapia que sea la que está ejerciendo. La experiencia también es importante porque puede uno saber mucho en teoría, pero algo que me dio a mí mucha confianza fue que el doctor con el que yo iba, él se veía muy confiado, que él tenía mucha experiencia y él como que la forma en que lo dijo se veía que no era alguien que estaba queriendo fanfarronear acerca de que tenía experiencia, sino se veía que era alguien que genuinamente tenía experiencia y había pasado con pacientes con trastorno límite muchas veces, los había tratado. Entonces eso es importante porque ser el conejillo de Indias no es lo más recomendable, o cuando menos no cuando sabes que es a lo que no sepas ni siquiera qué es a lo que te estás metiendo. Algo muy importante, y creo que esto es como clave, es preguntarle cómo realiza un diagnóstico. La mayoría con los que yo fui me dijeron cosas como hago pruebas, pero nunca me dijeron qué pruebas, nunca me decían cuándo, y esto para mí en mi experiencia lo que vi es que no tienen ni idea de qué estaban haciendo, porque cuando lo pregunté, su respuesta fue como, pues sí, pruebas, pero pues casi ahí vamos viendo. Y ahí fue cuando me di cuenta, no tienen una idea de lo que están haciendo, no tienen un patrón, no tienen experiencia en estos casos porque ni siquiera saben qué van a hacer, ni siquiera saben cómo empezar. Es como un doctor que tú le dijeras, oye, pero ¿cuándo me vas a decir qué está mal conmigo? Y él dijera, tú ven y después te digo. Por supuesto que no seguiría yendo porque a ti te seguiría doliendo la panza o la cabeza o lo que sea que te esté doliendo. Entonces, saber cómo diagnostican y hacer preguntas acerca de cómo va a ser ese proceso es bien importante porque ahí te vas a dar cuenta si van a hacer un buen diagnóstico. Tener un buen diagnóstico es la base de cualquier otro tipo, es la base de cualquier terapia y de cualquier tratamiento, porque si no sabes qué estás enfrentando, ¿cómo lo vas a enfrentar? Es lo primero que tienes que hacer. Yo en muchas recibí también la idea de que tú ven, platícame y yo ahí voy a hacer haciendo el diagnóstico. Y eso para mí tampoco funcionó, quizá para otras personas funcionó, pero para mí vi que no funcionó y para mí hace sentido que si hay un trastorno, hace sentido que primero se tiene que diagnosticar y entonces después se hace un plan de acción acerca o alrededor de ese diagnóstico. Otro importante es cómo funciona su tipo de terapia, si es semanal, si es cada 2 semanas, qué se va a hacer, cuánto tiempo dura el tratamiento. Ahí también te vas a dar cuenta si tienen experiencia o no. Te pueden decir que usualmente dura de 1 año o 2, te pueden decir más o menos cuánto tiempo dura en su experiencia. Esto obviamente no es como tomar antibióticos, que son 7 días y ya en 7 días se demuestra que funcionó y ya estás bien. Obviamente la terapia es mucho más compleja que eso y a veces hay personas que necesitan 1 año, hay veces personas que necesitan 2 y hay personas que necesitan 3 y entonces hay que ser como conscientes de que no hay una fecha exacta, pero sí te pueden dar una idea de más o menos en su experiencia y de acuerdo como a la investigación, cuánto tiempo más o menos vas a estar en el proceso terapéutico. Otra pregunta es, y estas son bien importantes, si decides que vas a tomar terapia con esa persona, es si puedes llamarle en alguna emergencia y si tus familiares le pueden llamar en alguna emergencia. Esto es vital porque cuando tienes trastorno límite, como decía, hay síntomas de autolesión, de crisis, de intentos suicidas. Esto es bien importante que tú sepas si puedes o no contactar en un caso de emergencia y en un caso de crisis a tu psicólogo o tu psiquiatra, porque estos momentos son los que son clave y pueden determinar
pueden ser literal de vida o muerte. Necesitas saber si puedes contactarlos. Si yo un poco huiría de alguien que me dice que no lo puedo contactar en una emergencia, porque entonces siento que te está dejando tu tratamiento a la mitad, porque es solo 1 hora a la semana cuando vas, pero tú eres una persona el resto del tiempo. Esto, claro, sin llegar a que nosotros querramos que le puedas hablar en cualquier momento y esa persona te va a contestar, porque esa persona seguramente tiene otros pacientes, tiene otras citas, tiene otros procesos, pero simplemente el saber, a mí lo que me dejó tranquila fue escuchar, claro, puedes contactarme, quizá no esté en ese momento disponible, pero en cuanto esté disponible yo voy a contestar, y que mi familia también o mi esposo podía llamar si lo necesitaba en algún momento. Otra importante y va como respecto a lo mismo es si puedes agendar sesiones como de emergencia. Si tú tienes a lo mejor tu sesión semanal, pero algo pasó en ese momento que crees que debas de agendarlo. Esto es a veces más complicado porque seguramente el psicólogo y el psiquiatra tienen varios otros pacientes y usualmente agendan sus citas cada semana, entonces es difícil a veces que te puedan atender así como en el momento en el que tú necesitas, pero sería importante que lo menciones para que simplemente sepas cómo actuar si crees que necesitas una sesión antes de tu sesión semanal. Algo más importante, algo no es tan importante en el sentido de la recuperación, pero es importante en el sentido como administrativo, es qué pasa si tienes que cancelar una sesión. ¿Cuánto tiempo tienes para cancelar la sesión? Usualmente tienes 24 horas antes para cancelar la sesión. Bueno, es cosa de que tú lo platiques, pero es importante que preguntes qué pasa si no puedo asistir a una sesión, si no me siento bien, si algo pasó. Para que sepas cuáles son como también tus responsabilidades, por así decirlo, dentro de las sesiones. Creo que esas son más o menos las preguntas. Algo que me gustaría mencionar es acerca de ya cómo es el buscar un psicólogo, un psiquiatra o tratamiento. A diferencia de otros doctores y otros especialistas, esta se vuelve una relación muy estrecha. Si bien llega el momento en el que tienes que depender de él o de ella, pero sí es una relación estrecha en el sentido que a ti te tiene que dar confianza, tienes que sentirte cómodo hablando con esa persona. Al final de cuentas vas a compartir cosas muy personales y muy íntimas con esa persona y tienes que sentirte cómodo en esa relación. Tienes que suena chistoso, pero tiene que haber inclusive química a veces para que tú te sientas bien, te sientas como a gusto compartiendo estas cosas. Nunca te vas a sentir como, ay, qué padre es compartir todo esto que me hace sentir mal, o qué padrísimo es venir a hablar 1 hora de mis problemas o cómo enfrentarlos, porque es difícil y da miedo, pero sí que te sientas que es un espacio seguro, que esa persona te da confianza, que esa persona te invita, te hace sentir como que estás en un lugar seguro para hablar acerca de tus inquietudes. Si no sientes esto, siéntete completamente en la libertad de buscar a otro. No tienes que no tienes que estar con uno, inclusive porque sea buenísimo y tenga la mejor experiencia. Si tú no te sientes cómodo, si tú no te sientes seguro, ahí no tienes por qué hacerlo. Lo más importante en la terapia y el primer paso que tiene que hacer tu terapeuta es hacerte sentir seguro. Y si él o ella no está logrando eso, busca a alguien más, porque lo más probable es que vas a perder tu tiempo intentando como que a fuerza funcione algo en donde no te sientes bien. Y a veces inclusive no es ni siquiera que el doctor sea bueno o malo, o el terapeuta sea bueno o malo. A veces simplemente es química, simplemente es, no sé, el lugar, su oficina, algo no me gusta, y tienes que sentirte cómodo para poder recuperarte, para poder concentrarte en tu recuperación. Tienes
tranquilo en lo demás, digamos, en que el ambiente te haga sentir cómodo y seguro. Algo que, como mencionaba al principio, es si estás recibiendo un trato poco profesional, no es tu culpa. Existe este super mito alrededor de que hay inclusive psicólogos que no quieren tratar personas con trastorno límite porque son intratables, porque son muy dependientes, porque son muy exigentes, porque X cantidad de cosas. Nunca sientas que alguien, porque esa persona tiene un modo de conducirse poco profesional, es que es tu culpa. Si esa persona no te está dando el seguimiento que se debe y no te lo informó, nunca te dijo, porque también a veces se puede, y es profesional de un psicólogo, un psiquiatra, decir, sabes algo, no voy a poder seguir tu terapia por cualquier motivo, cualquier explicación, pero eso tiene que llevar un proceso. Si te está solo cancelando citas, dándote largas, diciendo que no te puede atender, busca a alguien más. Eso no es tu responsabilidad, y eso es una forma muy, muy poco profesional de actuar de esa doctor, psicólogo, psiquiatra. Algo también que he recibido preguntas es si a fuerza se necesita medicamento. Y no a fuerza se necesita medicamento. Yo, claro, hago la aclaración, yo no soy un psiquiatra, yo no soy un profesional de los medicamentos para decirlo, pero sí sé que no por fuerza se necesita medicación. A veces el medicamento ayuda y a veces será recomendable, pero si alguien te está diciendo, no, a fuerza tienes que tomar medicamento, no hay de otra, entonces yo te aconsejo que busques a alguien más, porque no es verdad eso que a fuerza necesites medicamento. Y por otro lado, checa las preguntas que te mencionaba primero. Investiga bien. Porque tenemos nosotros mucha ignorancia también, tenemos mucho miedo y creemos ciegamente en lo que la otra persona nos está diciendo. Si él no sé, tiene sus diplomas pegados y tú dices, bueno, pues él sabe qué está haciendo, él sabe mejor que yo, y no siempre es el caso. Yo, sin hacer la historia súper larga, yo tuve que pasar un chorro de cosas y un chorro de experiencias horribles para darme cuenta de qué tan mal está en muchos casos la psicología en México. Uno de estos psiquiatras que según tenía mucha experiencia y todo, me dio medicamentos, y yo acabé inclusive en un quirófano y me tuvieron que operar porque él no supo ver, o ni siquiera me dijo que dos medicamentos estaban interactuando uno con el otro. Y yo se lo mencioné, yo le dije, yo leí que no se deben de mezclar. Y él, no te preocupes, no pasa nada. Y unos meses después acabé con una operación. Entonces, me hubiera gustado a mí en ese momento escuchar eso, me hubiera gustado escuchar si tú no te sientes bien, si a ti alguien no te convence, no tienes por qué recibir tratamiento de esa persona. No importa si es la mayor eminencia. Yo fui con los neurólogo más importante y más caché de México, y fue de las peores experiencias que tuve. Y también fui con psiquiatras y fui con psicólogos que no eran tan rimbombantes, pero que me dijeron, no, tú aquí vas a estar bien y todo, y yo nunca me sentí como que de verdad me estaban ayudando, y la verdad es que de verdad no me estaban ayudando. Entonces, ahora que yo estudio psicología y que estoy del otro lado, me doy cuenta con tristeza, de cuántos estudiantes están tan poco entregados a su carrera y son tan poco éticos y son tan flojos, tan poco profesionales, tan no tienen idea, tan no se educan, tan no leen,
Y es una tristeza, y lo que más tristeza me da es que esas personas van a ser en algún momento unos profesionales de la salud en las que alguien como tú va a confiar en ellos y va a decir, va a seguir lo que les digan. Entonces es importante que tú te eduques, que estés preparado, que sepas qué preguntar, que sepas cómo identificar, quizá no un charlatán, pero que sepas identificar, porque no creo que seguramente sí habrá personas que sean charlatanes, pero no creo que llegue a ese punto, pero que sepas identificar quién sí tiene experiencia y a quién le quieres dejar no solo tu dinero, pero tu salud, tu tiempo, tu estabilidad, porque yo te lo puedo decir, fui 4 o 5 años con diferentes terapias, diferentes terapeutas, diferentes especialidades, y ninguno funcionó hasta que encontré al último que él, en un año mi vida era completamente diferente, y no fue una pastilla mágica que me tomé, y fue un año bien difícil, y fue un año de mucho esfuerzo, fue un año de trabajar muchísimo, de enfrentarme a todo lo que no quería enfrentarme, pero después de ese año mi vida había cambiado completamente. Yo seguía siendo la misma persona, pero es como que todo había empezado de repente a funcionar, y yo había empezado a funcionar. Entonces, eso, o sea, eso que yo viví, eso de poder decir, salí de esto, quisiera que otras personas lo hicieran. Y lo que más me molesta, y de hecho el motivo por el que empecé a hacer estos videos, fue por la tristeza y la frustración que sentía y siento que los mismos profesionales de la salud, los mismos psicólogos, los mismos psiquiatras, son los que están causando que las personas no puedan salir de esto. Por su misma ignorancia, por su falta de preparación, son los que están causando esto. Entonces, yo lo que creo que lo que te puedo decir y lo que intento transmitir en todos mis videos es, y de ahí el mismo nombre, hay esperanza, hay salida de esto, sí la hay. Requiere mucho esfuerzo, pero sí la hay. Y esta es la parte buena, esta es la buena noticia, sí hay salida, sí puedes estar mejor. Toda tu vida no tiene que ser así. La parte mala, digamos, es tienes que luchar por ella. Tienes que luchar mucho por ella. Y parte de luchar por ella es encontrar a alguien que te dé el tratamiento adecuado y que necesitas. Y no conformarte con alguien que te diga, sí, aquí vemos, tú platícame y luego te doy un diagnóstico, o te voy a aplicar mis pruebas que estoy aprendiendo en mi posgrado y a ver, no. Este es, y tú, estoy segura que el que sea que esté viendo este video lo sabe. Esta es tu vida, y lo que decidas de esto depende de tu futuro, y no dejes tu futuro en las manos de alguien que ni siquiera te puede decir cómo te va a diagnosticar. No dejes tu futuro en las manos de alguien que no te puede decir si lo puedes contactar en un momento de emergencia. Fíjate muy bien a quién le estás, con quién estás buscando el tratamiento. Fíjate muy bien a quién y qué experiencia tiene y qué preparación tiene, porque te puedes enfrentar con cosas que te pueden inclusive llevar a hacerte sentir peor y estar en un lugar peor. Entonces, espero que este video te sirva para, no solo para encontrar, ok, qué cosas puedo preguntarle a un psicólogo, en qué me tengo que fijar, sino para darte esa esperanza, pero esa también fortaleza de decir, no voy a, o sea, esta es mi recuperación y necesito que alguien me ayude a conseguirla, no que alguien nada más me tenga ahí 1 hora a la semana. O sea, que te dé como la seguridad de decir, yo necesito y merezco y necesito a alguien que me va a dar una atención adecuada. Si tienes más preguntas acerca de esto, déjamelas en los comentarios e intentaré resolver las que crea que pueda resolver. Hasta luego.